Bueno, estábamos viendo hace un momento, estábamos buscando imperiosamente cómo quitarnos de en medio el tiempo y que únicamente nos aparezcan R, bueno, R, U y tita. ¿Okay? Bueno, hemos dado el primer paso, estábamos con esta ecuación, que era la componente radial de la segunda ley de Newton. Hemos utilizado cómo va la conservación del momento angular para expresar tita punto en función de R, o sea, de R. Pero como tenemos también en el tiempo, fijaos que ahí ya nos quitábamos una dependencia temporal, que era el tita punto, en donde cuando nos aparecía la expresión tita punto, esa me la liquidaba ya con ayuda de esto. Pero claro, tenía otro punto donde me aparece el tiempo, que es aquí en la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces. Y es el que estaba atacando, es el que está costando más. Bueno, hemos llegado a la primera derivada. La primera derivada de R con respecto al tiempo lo puedo expresar como menos L, L era la constante, el momento angular, lo que vale, dividido por la masa, por la derivada de U con respecto a tita. Pero ahora necesitamos hacer la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces, es la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, la derivada con respecto al tiempo de todo este trasto que acabo de obtener aquí, menos L, M, la derivada de U con respecto a tita. ¿De acuerdo? L y M son constantes, digamos, no dan guerra. ¿Qué voy a hacer con esta derivada temporal? Pues ya sabéis, me voy a coger lo de arriba y vamos a ver qué nos sale. Por algún sitio tengo que hacer un hueco, vamos a hacerlo por aquí. Por lo pronto por aquí. Y aquí también. Todo eso no lo necesito. Bueno. Es decir, que tendremos aquí la derivada segunda. Vamos a ver. Menos L dividido por M. Eso me lo estoy ya poniendo ya lo de aquí delante. Sale fuera de la derivada, son constantes. Por la derivada con respecto al tiempo. Lo tengo aquí, es L, M, U cuadrado por la derivada con respecto a tita. ¿Está? Fijaos que lo que me he cogido es esto y lo estoy utilizando ahí en la derivada. ¿Entendéis? No hay, o sea, ahora si os miráis y decís algo tiene que haber por ahí detrás más complicado. ¿No? Es tan simple como eso. O sea, que es realmente la que es difícil es el primer paso, el segundo es más fácil. Bueno, esto es nada más que la derivada, fijaos, si tengo la derivada primera de U con respecto a tita, lo vuelvo a derivar, hombre, será la derivada segunda, digo yo. Voy a poner la derivada segunda de U con respecto a tita dos veces. El L dividido por M lo puedo poner, vamos a poner menos L cuadrado, M cuadrado, LL, MM, U al cuadrado. Y si queréis, voy a utilizar ahora como notación las primas para las derivadas. No pongo punto U punto porque los puntos los reservo siempre para derivadas temporales. Las primas para derivadas con respecto a una función con respecto a una variable. Es decir, que aquí, ¿no? U prima prima no es nada más que la derivada segunda de U con respecto a tita dos veces. ¿Vale? Fijaos, ¿eh? Y eso es lo que voy a, naturalmente, a introducir ahí. Aquí, donde tengo ahí encerrado en rojo, es donde lo voy a introducir. Esto. Y vamos a seguir, a ver hasta dónde nos llega. Voy a borrar entonces, si no tenéis nada en contra, hasta aquí. Esto no lo borro para no olvidarme de ello, claro.
Entonces tendríamos m, r dos puntos, es decir, que tendré menos L cuadrado, M cuadrado, U cuadrado, U prima prima. Todo esto es este término. Todo esto era R punto punto. Lo estoy multiplicando por M, sin más. Menos L cuadrado dividido por M. Tengo 1 dividido por R al cubo. ¿Eso cuánto es en función de U? Lo quiero todo en función de U. U al cubo. Ahora ya estoy aquí. ¿Vale? Recordad que estoy poniendo todo R en función de U. Y ahora pues tendríamos aquí F, bueno, depende de cómo sea esa fuerza, ya digo, luego nos cogemos y cogemos la fuerza gravitatoria. Bueno, ahí ya si estábamos viendo que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces en función de U, ¿cómo va a ser esa función? Una constante por U al cuadrado. Muy bien, ahora ya puedo quitarme esto de en medio. Una ecuación con una incógnita. Esto nos sirve, fijaos, hasta ahí nos está sirviendo para cualquier tipo de fuerza que sea central, que dependa solo de él. Ahora vamos a cogernos casos particulares. Pues, hombre, un caso muy particular, ¿cuál es? Que lo pone también el Taylor. Es el primero que trata. Yo simplemente os voy a llamar la atención. Uno dice, ¿qué forma más rara de tratar un problema tan sencillo como que no haya ninguna fuerza central? Es decir, imaginaos que está la Tierra y, digamos, es un planeta de estos que se ha alejado de la acción de su Sol. ¿De acuerdo? Entonces anda por ahí como en las películas, por el espacio, ¿no? Eso también está contemplado porque la fuerza es cero, la componente radial es cero, es decir, que el primer ejemplo, digamos, que uno pasa por arriba, es decir, anda, pues cógete esto igual a cero. Sí, efectivamente. ¿Y qué nos tiene que salir? Como la ecuación de una recta. ¿No? Porque es fijaos, me da una velocidad inicial, no hay ninguna fuerza, pues sigue ese cuerpo, ese planeta sigue con esa velocidad en todo instante, una trayectoria rectilínea y uniforme. Eso os animo a que lo veáis como esa solución está incluida aquí dentro, lo tenéis en el Taylor, echarle un vistazo. Pero yo me voy a mi planeta Tierra con el Sol. Entonces voy a aplicarlo a fuerzas gravitatorias. Vamos a poner F en función de U. Voy a utilizar la misma notación ahí que el Taylor. En principio uno dice la constante de gravitación por la masa de uno, son constantes, masa de uno, masa del otro, dividido por R al cuadrado. Es decir, que G, M y M lo voy a considerar como todo como una constante, la voy a llamar gamma. Voy a utilizar menos porque está apuntando una fuerza de atracción. Cuidado, si fuese una fuerza de repulsión electrostática, en vez de poner un menos, sería un más, gamma, U al cuadrado. Fuera rollo. Menos gamma U al cuadrado. ¿Eso? ¿Estáis todos de acuerdo que esta es una fuerza gravitatoria? En gamma tengo la constante de gravitación, la masa de la Tierra y la masa del Sol, multiplicando. Muy bien, es decir que aquí tendríamos menos gamma U cuadrado. Bien, bonito. Vamos, bonito iba a decir. Todavía no es tan bonita, pero si uno lo piensa, dice, pues vamos a simplificar. Tengo aquí U cuadrado, tengo aquí U al cuadrado. Ahí es donde uno se da cuenta, no todas las fuerzas centrales me van a resultar tan sencillas. En este caso,
pues tendré aquí u al cuadrado, y aquí tengo u al cubo. Si divido todo por u al cuadrado, pues tendré ¿estamos de acuerdo? He dividido todo por u al cuadrado. Me dejo en ese término una u. Voy a borrar por aquí. Estupendo. Muy bien, podemos ahora exponerlo un poco más bonito. Vamos a aquí tenía, por cierto, tengo aquí un m, eso era ya lo podía haber simplificado desde hace un rato. Si multiplico todo por menos m dividido por l al cuadrado, ¿qué me va a quedar? U', más u igual a, ¿qué tenía aquí? Todo es por menos, o sea, todos los menos, plaf, plaf, se me hacen más. Me queda m, esto es debería ser una m. Ah, bueno, esto ya va, la cosa va quitando. ¿Vale? Bien, voy a borrarme todo lo demás. Porque no lo necesito. Esta es la ecuación de la trayectoria. Y ahora, miradlo. Si fuese aquí, uno diría, hombre, si fuese esto, ¿me sabríais decir cuál es la solución? Eso es la ecuación de un oscilador armónico. ¿No? ¿No reconocéis ahí? Bueno, aquí son derivadas, cuidado, ahora estoy diciendo, aquí yo ya sé que las soluciones son, la segunda derivada me tiene que dar proporcional a la función, es decir, que tendré un x de t, una coseno de omega t más delta. Donde hay delta, vienen dados por las condiciones iniciales. Hombre, pues aquí que tengo, que omega es 1, por lo pronto, es decir, que la solución, si fuese esto, sería u, cuidado, no es t la variable independiente, sino que es θ, sería, pues tendría una amplitud, voy a utilizar a otra vez, por un coseno de omega, omega es 1, me lo está diciendo la ecuación, es decir, que sería de θ más delta. ¿Os dais cuenta? Hay delta, las condiciones iniciales. Pero reconozco que aquí no es cero. ¿Sigue siendo un oscilador? Sí, porque todo esto es una constante. Es decir, que nosotros podemos hacer el último cambio, que es W. Si yo cojo como W la función U menos m gamma L cuadrado, ¿cuál es la derivada segunda? Bueno, la primera y la segunda de omega, de W, U', ¿no? Porque esto es una constante, si la derivo una vez, se me va. Ya la segunda vez ni siquiera existe, por lo tanto, entonces esta ecuación, esta, será W', más, esto pasa con menos, más W igual a 0. Ah, sí, esta sí. Esto va a ser la solución. A, coseno de θ más delta. W de θ, sí, claro. Y ahora vamos a deshacer el entuerto. Porque fijaos que hemos pasado de R a U, de U a W, bueno, uno lo puede ver sin la W, por si las moscas, también lo pone en el Taylor. ¿De acuerdo?
Uno dice, vale, estupendo, pues ahora vamos a dar la vuelta al calcetín, a ver, y yo lo que quiero naturalmente no es U en función de tita, sino R en función de tita. Vamos a cogernos esto. Bueno, había dicho W. Es U va a ser, esto pasa a la derecha sumando, M gamma L cuadrado más A coseno de tita más delta. Simplemente me he fijado ahora aquí, ¿no? Tengo W, U va a ser... Las condiciones, fijaos, en las condiciones iniciales me van a dar A y delta, pero yo siempre... ¿Qué significa el delta, el desfase? ¿Cómo va a ser la orientación de la trayectoria con respecto a un eje X? Porque fijaos que tita lo estaba tomando como ángulo respecto a el eje cartesiano X. ¿Lo entendéis eso? Es decir, que yo siempre podré escoger el eje X como uno de los ejes de simetría de, todavía no lo estamos viendo claramente, pero ahora lo vais a ver enseguida, de la elipse o de la hipérbola o de la parábola. Es decir, que yo sin más puedo decir, hombre, me cojo el delta como cero. ¿Os dais cuenta por qué puedo hacer yo eso? Porque el eje X lo puedo orientar donde me salga de las narices. El origen lo puse donde el Sol. Pero el eje X yo lo puedo girar y decir, bueno, pues va a tener esta dirección. Va a tener la dirección en el espacio para la cual delta es cero. Bueno, pues mira, qué bien, estupendo, genial. Y así pues nos queda una cosa un poco más sencillita. Coseno de tita. Vale, ya hemos dicho U, por lo tanto, R va a ser eso. Es decir, que R va a ser 1 dividido por M gamma L cuadrado más A coseno, esto no parece un coseno, A coseno de tita. Todo esto es una constante. M gamma es una constante y viene dada, L, os recuerdo, por las condiciones iniciales. ¿Vale? Bueno, y ahora la pregunta ¿es esto una elipse? Bueno, depende ahora de que, como sea A, naturalmente. ¿Qué representa esto? Fijaos, si A es menor que, creo que ahí he utilizado, perdonad, un segundo, por utilizar la misma letra. Sí, por utilizar la misma notación que tenéis. Estoy mirando en la página 308 en el punto 8.6, las órbitas de Kepler. Él utiliza donde yo ponía aquí esta expresión, hasta ahí lo hemos hecho igual, pero luego saca factor común gamma m dividido por L al cuadrado. Vale, voy a poner la misma notación, así lo tenéis lo mismo. Es decir, que ahí en esta expresión teníamos gamma m L al cuadrado más A por coseno de tita, y utiliza phi, pero yo cogí tita, que para eso os pregunté. Saco factor común gamma m L cuadrado, esto va a ser 1, más, y el factor este lo llama epsilon, coseno de tita. Donde entonces epsilon, lo que tenéis era lo que yo tenía aquí, epsilon es... epsilon tiene que ser A gamma m L.
acuerdo? Por poner la misma que estaba bien lo que habíamos hecho en N, pero ahora lo discutimos lo mismo que aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí R de tita, y a todo esto, por cierto, lo llama el parámetro C. Es decir, que la expresión nos va a quedar todo esto, no, esto 1 dividido por C, C elevado a menos 1. Eso quiere decir que tenemos aquí R de tita igual a C dividido por 1 más epsilon coseno. Y ahora sí ya tenemos la misma. ¿De acuerdo? O sea que le llama toda esta constante a C, es L cuadrado gamma M. Muy bien, y ahora es donde estamos aquí. Si epsilon se hace, bueno, todo tiene una razón, porque ahora así no tengo que estar comparando frente a constantes diferentes de 1, sino frente a 1. Si epsilon es menor que 1, lo que vamos a tener es una elipse como un pimiento de grande. Fijaos, va a ser una trayectoria cerrada. O sea, primero, lo de elipse es un problema en el Taylor, demostrar que esto en cartesianas me da una elipse. Pero lo podemos dibujar ahora con el ordenador, veréis cómo sale la elipse, preciosa. ¿De acuerdo? Pero estaba diciendo, es una trayectoria sin decir qué nombre tiene, es una trayectoria cerrada. Es decir, que se repite una y otra vez. Fijaos que tiene ahí periodicidad 2pi. Es decir, que fijaos, cuando paso de tita a tita más 2pi, vuelvo a estar en la misma posición. R vale otra vez lo mismo. Fijaos, si yo paso de tita a tita más 2pi, pero fuese otro R diferente, entonces ya no sería cerrada. ¿Lo entendéis? Es ahí donde, cuidado, estáis viendo en este problema, el problema ese del primer día, de la mesa cerrada, de la bolita sobre la mesa, el cable, la cuerda y la otra colgando por el agujero de la mesa. ¿Os acordáis de ese problema que os mostré el primer día con matemática? Bueno, pues yo os dije, bueno, uno piensa que ahí a lo mejor hay elipses, no sé si lo dije en ese momento, o hay trayectorias cerradas. Bueno, pues la forma de la trayectoria se obtiene de la misma manera que estamos haciendo nosotros aquí, claro, teniendo un poco en cuenta donde yo ponía f de r, cómo es esa fuerza. En ese problema también podéis, es un aviso que os estoy haciendo, podéis buscar cómo es f de r. Entonces lo que uno observa es que la trayectoria, si le sale una forma, pero la trayectoria no es cerrada, es decir, que cuando tita da una vuelta, o sea, pasa de tita a tita más 2pi, r no tiene el mismo valor, tiene otro valor diferente. Por lo tanto, la trayectoria no es cerrada. Bueno, la trayectoria está limitada en el espacio. O sea que la primera pregunta, sí, vamos a ver, ¿está limitada en el espacio o se puede ir hasta el infinito? Aquí el cacharro. Si epsilon es menor que 1, desde luego no se puede ir, está limitada en el espacio, ¿no? Pero si epsilon es igual a 1, hombre, cuando el coseno, o sea, cuando tita es 0 o cuando tita es pi, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No, perdón, no cuando tita es 0, sino cuando tita es menos 1, perdón, cuando tita es pi, me da el coseno menos 1, eso quiere decir que es 1 menos 1, eso quiere decir que el denominador tiende a 0, eso quiere decir que r tiende a infinito. Tiende a pi, el coseno de pi es igual a menos 1, epsilon que es 1 por menos 1 es menos 1,
más 1 es 0, eso se me ha ido a infinito. Esta trayectoria corresponde, si epsilon es mayor que 1, entonces ahí también va a haber ángulos para los cuales la trayectoria, la posición tiende a infinito, pero además en dos direcciones, en dos ángulos diferentes. Ya no θ igual a pi, sino en dos ángulos. Esas son las asíntotas de una hipérbola. Es decir, que esta ecuación representa todas ellas. Lo tengo ya aquí, lo tenéis en Moodle. Vamos a divertirnos un poco viendo eso. Bueno, lo de los dos cuerpos es por el Sol y la Tierra. Fijaos, aquí este es general. El siguiente paso, el paso final es, fijaos que he fijado como condición, como suposición, dije, mantengo fijo al Sol, eso no es cierto. Por ejemplo, aquí estáis viendo nuestro solecito o un sistema binario de dos soles. ¿De acuerdo? Uno que tiene más masa, por ejemplo, Sirio A y Sirio B, me parece. Sirio es una estrella doble. Creo que una es una enana roja y la otra es más masiva. Bueno, vais a Wikipedia y lo miráis. O sea que hay multitud de sistemas binarios de dos soles, o sea, como en las pelis, iba a decir. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, cosas como esta. Eso sería el problema al que nos estamos intentando acercar, no exactamente en este archivo tenéis las... si cogieseis matemática u otra herramienta, vosotros podríais haber cogido las ecuaciones del movimiento originales en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, me da igual, y haberlo resuelto con el ordenador. Fijaos, aquí está en coordenadas cartesianas. Para los dos objetos, aquí dejo la libertad a los dos. Entonces, ahí tengo las trayectorias. Ahí tengo, otra vez es parecido al del final. Fijaos, ahí la masa del de azul es mucho mayor. ¿Cuántas veces mayor? Uy, ya no me acuerdo. ¿Cuántas veces mayor? A ver cuántas veces mayor era. Ah, sí, 100 veces mayor. Fijaos, aquí, hombre, acercándose uno mucho a la pantalla, ve cómo el punto en azul parece que está un poco con Alzheimer, así, un poco con Parkinson, mejor dicho. Como está, pero casi no se mueve. O sea que si pensáis ahora cómo es el Sol y cómo es Júpiter, si os dije que es... os dije que era 10 veces menor, ¿no?, el radio, el diámetro de Júpiter que el del Sol, y el de la Tierra respecto a Júpiter 10 veces, pero vamos a cogernos Júpiter. Eso significa que la masa en principio la masa de Júpiter respecto al Sol es una milésima parte de ese orden, ¿no? Estamos con R al cubo, es una milésima parte, es decir que todavía, fijaos, es un caso más extremo que el que estoy poniendo yo ahí. ¿Me entendéis? Es que el Sol prácticamente ni se despeina. Bueno, pero tengo aquí otro, que es la órbita de Kepler. ¿Dónde tenía la de órbita de Kepler? Así. Bueno, ahí está mu, es para vosotros la masa de la Tierra. Todo esto es lo que hemos hecho, ¿eh?
a mano, todo eso está aquí hecho, calculado con el ordenador. Los cambios de variable están hechos ahí con el ordenador. Presentación gráfica de la solución. Fijaos, para estos parámetros, los parámetros que he utilizado en este archivo, es decir, aquí cojo la masa de uno 100 veces mayor que la del, no, 10 veces mayor que la del otro, pues la ecuación que tenemos, como veis, es de la forma que hemos obtenido nosotros ahí. Aquí tengo mi trayectoria de la Tierra alrededor del... esto es el perihelio y este es el afelio. Sí, perihelio. Perihelio es cuando está cuando está más cerca ahí. Y afelio es cuando está más lejos, me parece. Sí. Bueno, esto sería la trayectoria de los dos. Pero bueno, aquí es donde quiero... Esta era la que buscaba. Bueno, ahí tenemos nuestra solución, ¿no? Entonces lo que os quiero mostrar es que eso es una elipse, es una parábola y es una hipérbola. Ahora ya utilizo, lo dibujo. Os recuerdo, en el Tipler, en el Taylor, uno de los problemas es, de esta forma que tengo R en función de θ, demostrar que eso es la forma cartesiana de una elipse, para el caso que sea cerrada. Bueno, pues nada, aquí lo que estoy cambiando es, por cierto, el parámetro ese epsilon que puse yo es la excentricidad, se llama la excentricidad de la órbita. Sí. La constante que habías dicho de C, L cuadrado. Sí, C la hago aquí como 1, o sea que es, digamos, epsilon es la que mantengo para que veáis, o sea, digamos, son formas similares, para la misma constante esa C de arriba son formas similares, lo que cambia, digamos, pasar de una elipse o de una circunferencia a una elipse, hacerlo más aplanado, hacerlo más excéntrico, la elipse es precisamente ese el parámetro. O sea que aquí incluso veis el significado físico mejor dibujándolo. O sea que tengo aquí que la excentricidad sea 0, significa que los ejes, los semiejes de la elipse son iguales, es decir, que es una circunferencia, como estáis viendo ahí. Bueno, ahí estoy haciéndome... Todavía es cerrada, ¿eh? Lo que pasa es que ahí justo me estoy acercando cuando epsilon llega a ser 1, entonces es la transición a la parábola. Ahora lo que tengo son las hipérbolas. Y esa sería, pues, por ejemplo, vamos a ver, esa sería, por ejemplo, la trayectoria cuando se mandan sondas a otros planetas, se hacen pasadas, os lo comenté en lo de los choques, ¿no? Bueno, ¿cómo es la trayectoria de esas ondas cuando pasa, por ejemplo, hace una pasada cerca de Venus? Ahí la estáis viendo. Aproximadamente, porque naturalmente tenemos los otros planetas y tenemos sobre todo el Sol. Pero si únicamente nos concentramos en lo que está ocurriendo con Venus y la sonda que estamos mandando, pues, y la sonda, las Voyager, cuando hacían pasadas, pues lo que ve uno en la trayectoria es por qué lado se sale la Voyager del sistema solar, naturalmente. Uno va haciendo curvas de este tipo, pasa por Júpiter, pasa por Saturno, ya no me acuerdo, solo dio un paseo, una de ellas por los dos, yo creo que no. Bueno, se puede ver en Wikipedia también. Y va viendo cómo uno va tomando curvas. Bien. Este es un mundo precioso. Ahí yo lo voy a dejar aquí, en lo que se refiere a la... es lo que quería, utilizar la conservación del momento angular para que veáis las trayectorias, pero ahora que me estaba fijando en Eduardo, ¿no? Eduardo, que pues tenéis una asignatura de estas cosas, ¿no? Me parece en aeroespacial, o no tenéis una de mecánica espacial o de cosas de estas, ¿no? Hay satélites. Bueno, satélites, sí, bueno. O sea, problema.
ellos tienen, probablemente, pienso, no lo sé, tienen el problema, necesito o la empresa me paga por poner un satélite en órbita tal que tenga una excentricidad tal. Por ejemplo, ahora hay una, si leéis las noticias, y con eso lo dejo, si leéis las noticias ahora hay una sonda cada cierto tiempo toca una. Esta es Juno, la que hay ahora orbitando alrededor de Júpiter es la onda Juno. Y esa ha tenido un pequeño problemilla, creo que os lo comenté yo con los ingenieros. Bueno, pero ahora mismo está en una órbita muy excéntrica alrededor de Júpiter. Lo que querían era una órbita que lo van frenando para que se volviese menos excéntrica. Y creo que ahí tienen ciertos problemas con hacerla como ellos querían. Pero el problema para él, como ingeniero aeroespacial que se dedica a eso, es cuándo tengo que encender los motores de la sonda, tienen un poco de combustible, para que la forma, por ejemplo, que pase de una elipse a una circunferencia, o de una circunferencia a una elipse, cosas de esas. Eso lo tenéis un poco discutido, es muy bonito en el Taylor en ese capítulo, no os voy a hacer. ¿No? Con esto lo dejamos.